Tu palabra, Señor, me da vida y es lo que estamos buscando en ese día. Una manera para que Dios pueda entrar a nuestra historia y sembrar palabras de vida en nosotros y en nuestra familia. Hoy Dios tiene algo especial para ti. No te vayas. Una nueva vida, ¿cómo puede ser eso? La palabra de Dios nos indica que Dios sabe crear y recrear. Yo siento que Dios en este momento quiere hablarte palabras de vida. Y vamos a estar aprendiendo entonces a abrir el texto y encontrar vida en ella. Conmigo en ese día tengo la dicha de presentarles mis queridos amigos. Pues en primer lugar a Paula Rimada Diz, siempre con nosotros en María Visión. Bienvenida, Pau. Y de lujo, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, rector o capellán de la antigua Basílica de Guadalupe. Entonces, prepárense porque Dios tiene un regalo para nosotros en este día. Y se comienza leyendo la palabra. Si decimos que tu palabra me da vida, Señor, tenemos que animarnos a leerlo y recibir de Él esos regalos tan preciosos. Escucha, Isaías capítulo 55 y versículo 16. La palabra de Dios nos recuerda lo que Isaías decía. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá sin que empapa la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelven a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. La palabra de Dios es fecundo. La palabra de Dios tiene poder para realizar transformaciones en nuestra vida. La palabra de Dios nos da vida. Yo te invito, vamos a ponernos en la presencia de Dios. ¿Cómo se hace eso? Se hace con el señal de la cruz, ¿se acuerdan? Entonces se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con esa oración, por excelencia, nos ponemos a sus pies. Estamos proclamando nuestra fe como católicos y esperando que Dios en este día nos instruye, nos habla, nos sana, nos libera y nos transforma. ¿Hasta qué punto? Hasta ser el reflejo de Él con todos los que nos rodean. Pero para que Dios pueda hacer eso, estamos a sus pies y tenemos que orar. Y se dirige la palabra a Dios Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, en mucha confianza. Cierran tus ojos conmigo y escucha esa canción, que será nuestra oración. Cuando las fuerzas se acaban y el andar se vuelve lento, tu palabra es alimento que renueva el alma. Cuando me siento perdido, sin un rumbo en la vida, tu palabra es la guía, es la estrella del camino, por eso guíame, alimenta
unción que me sana y me levanta. Cuando hay frío y soledad y parece no haber nadie, tu palabra es como un ángel que consuela y acompaña. Por eso guíame, aliméntame, sáname, acompáñame por siempre, También la palabra que sale de mis labios, dice el Señor, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Tu palabra, Señor, me da vida. Es un regalo que mis padres, mis antepasados me dieron. Me hicieron enamorarme con la palabra de Dios y saber que todos los días Dios a mí me quiere hablar. Dios me ama tanto que no me ha dejado sin instrucción, sin su cariño, sin su consuelo, sin poder encontrar en ella lo que me levanta, lo que me sostiene, la dirección, mi meta, mi fin, el propósito de vivir. La familia siempre me ha inculcado el amor para la palabra de Dios. En ese día usted también, usted puede aprender a leer y encontrar vida en la palabra de Dios. En ese programa usted va a tener muchas oportunidades, viene pronto uno de ellos. Cuando yo digo que vamos a ir a un corte, usted puede decidir hacer nada, puede ir a la cocina, al baño, o pueden aprovechar y pueden decir, yo necesito que oren por mí. Monseñor, no sé, pero yo cada semana llevo las peticiones a la basílica. Y no sé si me has visto, pero me siento detrás del coro en la misa del Cabildo, y uno, con la Virgen Santísima, intercedo por las peticiones que me dejan. Ahora, yo no creo que Dios a mí me escucha más que a usted. La diferencia es que yo sé que me escucha. Yo sé que cuando oremos en fe, y especialmente de la casa de nuestra Madre, la Virgen Santísima María de Guadalupe, no cabe duda que Dios nos va a escuchar. Entonces pueden llamar y dejar sus peticiones. Y Monseñor, gracias por tu generosidad. Nos dejó 2 libros, a ver, ¿de qué se tratan los libritos que están en el sorteo? Bueno, pues son creo libros interesantes, son folletos muy sencillos, pero precisamente nos van introduciendo a conocer la palabra de Dios, de tal manera que ella habite en nuestros hogares con toda su fuerza y con todo su poder. Los católicos cada vez tenemos que acostumbrarnos más y más a aprovechar la Sagrada Escritura, reconociendo que a través de ella es Dios mismo el que nos está hablando. Entonces estos 2 pequeños folletos, uno de ellos, que es La Biblia es para ti, lo que tiene es una serie de datos muy interesantes. Cuáles son los idiomas de la Sagrada Escritura, en qué tiempos fue escrita, qué tipos de libros podemos encontrar en ella, y nos va introduciendo de una forma, creo yo, sencilla y pedagógica, para que todos en nuestros hogares podamos conocer la división de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cuántos libros tiene cada uno de ellos. Este es uno de estos folletos. El otro también es muy interesante porque nos introduce a la manera en la que podemos escudriñar la palabra de Dios, de tal manera que ella entre en nuestros corazones y la hagamos vida. Cánticos de santidad. Nos da una pequeña orientación sobre lo que es la Lección Divina, que ya un poco más adelante seguramente tendremos la oportunidad de hablar de ella, y de esta forma apropiarnos de este regalo que Dios nos da. Porque Kimberly, tú y seguramente ustedes amigos que nos están viendo, la Biblia no es un libro, no es tampoco un conjunto de libros, 73 libros. Antes que nada es una persona, es Dios mismo.
quien nos está hablando. Y en la Sagrada Escritura lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, la carta de amor que Él ha escrito para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Por eso, ojalá, por un lado estos folletos, por otro lado este programa que hoy vamos a hacer, nos ayude a todos a poder tener, introducirnos precisamente en esto que quizás sin darnos cuenta, en cada misa precisamente la Iglesia nos alimenta. Nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión, pero nos alimenta también con la palabra de Dios. Entonces le damos gracias a Monseñor que ha regalado 10 folletitos de cada título para la rifa, así que hay mucha posibilidad para ganar y solamente no llamando no participes, así que sería una pena. Llámanos, déjanos sus peticiones y pueden tener la oportunidad de recibir ese folleto. Y Monseñor, ¿y dónde pueden conseguirlo en caso que no ganan en el sorteo? Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, soy el capellán de la antigua Basílica de Guadalupe. El teléfono allá es 55, de nuevo, 77, 93, 16. Es ahí donde tenemos la librería y tenemos pues ya una serie de 32 folletos como este con diversos temas. De tal manera que no solamente estos títulos y otros más podrían allí encontrar. O si ustedes me mandan un correíto a evangelizarorando@yahoo.com.mx, seguramente que yo les podría dar alguna información de dónde y cómo adquirir estos folletos. Y Monseñor participó con nosotros en nuestro evento mensual, el desayuno de oración. O sea, era un evento tan hermoso y Dios estaba tan presente que no quiero que ustedes pierdan el siguiente evento. Hacia ese fin estamos regalando 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Mira, no se vayan y te regresamos. A ver, Pau, despide ese bloque con un hermoso canto. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Encontremos la vida misma, la vida en plenitud desde la palabra de Dios. Abren conmigo en ese momento al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a leer juntos. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Vamos a dejar que la palabra nos instruye, pero más que todo que nos devuelve la vida en este día. Aprovechando con nosotros, Monseñor Pedro Agustín Rivera, explícanos un poco de la relación entre la palabra y Jesús y cómo podemos encontrar la vida en ella. Claro, bueno, pues en primer lugar yo creo que me gustaría utilizar el término griego de palabra, que es logos, el logos, porque de logos viene el diálogo. Y entonces, cuando nosotros escuchamos esta introducción del Evangelio de San Juan, o en el libro del Génesis, podemos ver cómo efectivamente la palabra de Dios es palabra creadora. Lo que Dios dice, se hace, a diferencia de la palabra humana, ¿no? Incluso, pues muchas veces yo puedo decir algo y no porque lo dije se va a hacer. En cambio, lo que Dios dice siempre se hace. Recordamos el texto bíblico del Génesis, donde se habla de la creación, de todo cuanto existe, y se habla también ahí de la creación del hombre y de la mujer. Luego entonces nosotros podríamos decir Dios, que no es soledad,
sino que es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dialoga y crea, emite su palabra, de tal manera que la palabra de Dios nosotros la descubrimos en la creación. Dios nos habla a través de la creación. Pero todo cuanto existe, el sol, la luna, las estrellas, el planeta donde vivimos, no puede o no tiene conciencia de que existe. Y por lo mismo no puede dialogar con Dios. Porque el diálogo implica dos. Bueno, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Qué hermoso que cada uno de nosotros podamos decir, yo soy criatura de Dios. Pero yo soy además una criatura a imagen y semejanza de Dios. Descubro a Dios en la creación y lo descubro en mí. Y lo descubro en los demás. Por eso esto ya por lo pronto nos dice, soy un pensamiento de Dios. Hay expresiones fantásticas del Papa Benedicto XVI. Les voy a decir dos. Una de ellas precisamente señala, todo concebido es imagen de Dios. Debemos amar a nuestro prójimo y lo debemos amar en cualquiera de las etapas de su vida, independientemente de la condición que tenga, la raza, la cultura, incluso la religión, porque Dios nos habla a través del otro. Bueno, pues Dios ama a todo concebido. Nos ama desde el momento en que estamos en las primeras etapas de nuestra vida, cuando somos embriones. La ciencia nos dice que el ser humano comienza a existir desde el momento de la concepción. La ciencia, Qué hermoso que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, donde dice donde se nos habla de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre purísimo de María Santísima, cada uno de nosotros podamos entender que amando a Jesucristo en el vientre de María, nos lleva a amar a todo ser humano en el vientre de una mujer. Mi felicitación y mi alegría por todas aquellas mujeres que tienen el don de la maternidad. Indudablemente que pienso en mi propia madre que me llevó en su vientre. ¿Desde cuándo me amó Dios? Desde el momento de la concepción. Ojalá, y esto es lo que nosotros podríamos decir, fíjate, nueva vida. Aquellos que no aceptan la palabra de Dios, tan fácil que dicen ellos, dirán ellas, yo tengo derecho a mi cuerpo, y habrá algunos que dirán, hagamos dinero, abortemos a los niños, no se los voy a hacer gratis, se los voy a cobrar. En cambio, estos pensamientos asesinos de muerte no están en el hombre y la mujer que se abre a la palabra de Dios y que se maravilla. En cada persona está Dios. Y debo de aprender a mirarlo en el otro y debo de llenarme de júbilo, así en una explosión de júbilo, porque Dios está en mí. A través de mí también se quiere manifestar a los demás. Por otro lado, y yo diría, fíjense, qué hermoso el poder decir, la palabra de Dios, que se hace carne, que se hace hombre en el vientre de María Santísima, es el mismo cuerpo, el cuerpo del niño en el vientre materno de María, es el mismo cuerpo de Jesús, al cual adoro en la Eucaristía. ¿Sí? De la contemplación, de escuchar la palabra de Dios y de comprender este misterio eucarístico, entramos en esta dimensión del misterio de la vida. Nueva vida desde el momento en que somos engendrados y nueva vida para todos los días de nuestra existencia. ¿Sabes, Padre? Algo interesante me pasó en esta semana. Mi hija pequeña está cursando 4º grado aquí en la Ciudad de México y me toca estudiar con ella para sus exámenes. De hecho, esta semana pasada eran los exámenes de español y ahora toca los de inglés. Pero has de ver los libros de la Secretaría de Educación Pública que son como el guía que usan y empezaron, Padre, con el sistema reproductor. Y lo ponen como si fuera nada más un acto de ciencia, de cómo es el hombre y la mujer. Entonces tuve la oportunidad de sentar con Regina y hablar de la maravilla de Dios que nos permite participar en ese milagro que desde toda la eternidad Dios nos ha amado, Dios ha pensado en nosotros y por un milagro que el hombre y la mujer en el sacramento de matrimonio, le dije, que se unen y producen vida y participan con Dios desde antes de la concepción, porque uno dice es que llega a tener vida en el momento de la concepción, pero escucha eso,
Padre, en el Salmo 139, versículo 13, nos habla de en qué momento Dios pensó en nosotros. Mira, dice así: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra, tus ojos dieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, aun cuando no existía ninguno de ellos. O sea, tu vida es tan especial para Dios, como dice el Padre, que tuviste el amor de Dios antes que tus padres se conocieron. Y tú fuiste creado con un propósito, con mucho amor de Dios, mucho antes de como ese libro de Seplo diría que existió este acto, como si fuera por coincidencia, por cualquier cosa, que por accidente usted llegó a ese mundo. No es así. Padre, qué hermoso que usted está promoviendo, protegiendo la vida desde el momento de concepción en adelante. Es algo que todos debemos adoptar, de no solamente protegerlo, de promoverlo y de vivirlo. Padre, estamos hablando también, pues es hermoso ese tema de la palabra de Dios y cómo podemos encontrar esa vida en ella, ¿no? En la misma Sagrada Escritura. Yo quiero retomar en el tema de la palabra. Hay un documento que nos da el Papa Juan Pablo II que se llama Evangelium Vitae, y él dice: la palabra de Dios que proclamamos definitivamente es la misma, aquella palabra de Dios que da la vida. Por lo mismo, como tú muy bien lo señalas, para ningún católico es opcional el de que si defiendo o no defiendo la vida. Es que brota desde nuestra fe. Incluso voy a pensar en el decálogo, y por eso retomo el término logos, ¿no? Las 10 palabras. El decálogo en donde cada uno de nosotros podemos encontrar efectivamente el sentido del amor de Dios y el amor al hombre. Y junto con esto poder entender, por ejemplo, la defensa de la vida. Ahí está el no matarás, pero también la defensa del matrimonio: honrarás a tu padre y a tu madre. En donde encontramos también el tema de la fidelidad, en donde encontramos el tema del amor. Efectivamente, en cuanto criaturas, con todos los seres vivos, tenemos esta experiencia de lo que podríamos llamar los gametos sexuales o el sexo, ¿no? Masculino, femenino, macho y hembra, hombre y mujer, porque no somos animales. No solamente machos o hembras, no. Y mucho menos el de poder decir: mi sexualidad está definida por el género, por la decisión que yo hago. No, hombre y mujer. Eso es lo que la naturaleza nos lo dice la ciencia, Aquí por eso es de que sí, nosotros tenemos que distinguir lo que es la ciencia y aquellos son pseudocientíficos o cientistas. Yo soy químico y por eso es que les digo, yo no tengo problema entre la ciencia y la fe. Porque desde pequeño, en mi familia, Dios me dio como que ese don, el de poder decir, pero si todo es de Dios, la ciencia también es de Dios. Pero algunos pervierten el sentido de la ciencia, inventan sus terminologías nuevas, que es una ideología, y nos encontramos con la ideología del sexo, la ideología de género, o nos encontramos con la ideología de la salud reproductiva, en donde a partir de estas nuevas terminologías pues quieren definir lo indefinible, o que en un momento dado se tendría que definir de otra manera. Voy a poner un ejemplo, como sería un término ideológico contrario. Fíjense, la palabra de Dios es verdad, la palabra ideológica es mentira. Cuando se define género, hombre, mujer o cualquier otra cosa que tú quieras seguir. No, la naturaleza nos dice, repito, macho y hembra, masculino, femenino. Esa es la sexualidad. Pero además, por otro lado, se dice aborto y quieren cambiar y decir interrupción del embarazo. Si se interrumpe algo, se va a continuar. En el caso de un aborto, se mata una vida,
Pero no se mata una sola, se mata también la vida de la mujer. Por eso, cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, encontramos aquellos elementos para la nueva vida. Una vida muy diferente a la que nos va marcando el mundo. Entramos también en esta otra realidad, matrimonio. Automáticamente pensamos matrimonio, una matriz, una mujer, la familia está sustentada en el matrimonio. Por lo mismo, nuestra legislación tendría que cuidar mucho el sentido de las palabras, y ante aquellos que algunos dicen es que nosotros podemos ser 2 hombres o 2 mujeres y también nos vamos a unir en matrimonio, falso, porque se está pervirtiendo la palabra. No, fíjense bien, la palabra matrimonio, que viene aún antes de Jesucristo, instituida por el Código Romano para proteger a la mujer y a su prole y a la familia. Entonces ahora, con estas ideologías, palabras falsas, logos falsos, se pervierte y se confunde a muchos jóvenes, a muchas niñas y a muchos muchachos, y entonces simplemente se le dicen: tú tienes derecho sobre tu cuerpo, actúa irresponsablemente sobre tu sexualidad, ¿no? Eres como una cosa, tú mujer, debes estar dispuesta, parecería que ese es el mensaje, a cualquier hombre que quiera estar contigo, porque te quiere, no por ti, sino para tener relaciones sexuales. En los matrimonios en donde la relación íntima incluso se maneja a través de un preservativo, a través de un anticonceptivo, es como si el hombre le dijera: yo te quiero mujer, pero te quiero estéril, ¿no? O sea, yo no me quiero responsabilizar contigo para mucho tiempo, para toda la vida. Yo por un ratito, por el gozo. Y entonces por eso hoy algunos jóvenes dicen: bueno, ¿y para qué me caso? Pues si puedo tener cuantas parejas yo quiera. Pero eso sí, con protección, dirán algunos. Falsamente, palabra que es mentira. En cambio, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, me remito de nuevo al decálogo, a las 10 palabras, encontramos cómo efectivamente podemos ser felices, porque somos un pensamiento del amor de Dios, porque somos amados por Dios, porque nuestra vida efectivamente tiene un sentido. Yo no estoy aquí nada más para vivir en un placer inmediato. Estoy para realizarme como persona, estoy para realizarme como hijo de Dios. Y precisamente es aquí donde cuando nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios, con aquella palabra de amor que mi Padre Dios me ha dado, entonces yo aprendo a vivir como hijo suyo. Tú me preguntabas también la relación entre el Logos, la palabra, y Jesucristo. Es que Jesús es la palabra de Dios. Miren, ya decía yo, Dios nos habla a través de la creación. Pero Dios incluso existe aún antes de la creación. La creación es efecto porque precisamente Dios existe y la crea. Podríamos decir que aparece, aproximadamente hace 2 millones de años, aparece el ser humano, el Homo sapiens. Y entonces, en esa aparición comienza ya una, por llamarle una prehistoria o una historia humana, que de alguna manera tiene una concreción por 1850 antes de Jesucristo en Abraham. Abraham es el que comienza a tener esta experiencia del Dios único. Y no será sino hasta el siglo X antes de Jesucristo, cuando se inventa la escritura, que comenzará entonces la escritura escrita. Existe lo que podríamos llamar la prehistoria de la fe, la historia de la fe con Abraham, un hombre, una persona muy concreta, con la descendencia de Abraham, con un cierto culmen, podríamos decir, en Moisés, con David, y entonces estamos hablando de siglos, de una tradición con mayúscula, en donde la palabra se va haciendo también historia y comienza a ser escrita. Pero Dios se nos habla entonces en la creación, en la palabra escrita, y llega, así nos lo dice Hebreos, el culmen de la revelación. Dios, que nos habló a través de los profetas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. La palabra de Dios ha sido pronunciada y ha tomado carne humana. El Verbo se hizo carne en el seno purísimo de María Santísima. De tal manera que a través de las enseñanzas de Jesús, en el Logos del Padre, cada uno de nosotros entendemos cómo Dios dialoga con el hombre, con la creación, con la Biblia, y tomando nuestra naturaleza, haciéndose hombre.
Monseñor, cuando yo era niña, mis padres eran misioneros en Colombia, y como familia cada noche mi papá se sentaba a abrir la Biblia y nos contagió un amor por la palabra de Dios, pero no solamente una lectura estéril, era: hijos, escuchen la palabra de Dios, grábalo en tu corazón, aprende de la palabra de Dios, conozca a tu Dios, ama a tu Dios, Dios te quiere hablar. Entonces nos contagiaron desde muy pequeños que la palabra de Dios daba vida. Y hay muchos que al abrirla comienzan tal vez con Génesis y llegan, por ejemplo, a ese primer capítulo. Y ahí hay suficiente, Monseñor, como para quedarnos maravillados de un Dios que quiere comunicar, o sea, de un Dios que habla y que su palabra hace algo. O sea, cada vez cuando usted lee en todo el texto, preguntarse en el desayuno, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Ahí estaba yo. Cuando usted lee la palabra de Dios, con ese sentido de encontrar vida en ella, usted se va a quedar maravillado. Por ejemplo, donde dice: entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Yo me quedo ahí, no sé tú, yo me quedo increíblemente maravillado, que Dios nada más tiene que decir algo y se hizo, y después en orden, como relata la creación, pues figurativamente, obviamente, no literalmente, pero nos da el sentir que había un orden y que Dios tenía que dar palabra, y la palabra siempre precede la acción, pero Dios habla y hay poder en esta palabra. Y después vamos leyendo y Dios tiene un diálogo, tiene una comunión con su creación. No es que hizo la creación y lo dejó a su suerte. Comenzó a dialogar con Adán y Eva y les comunicó su voluntad. Y dijo: haz lo que quieren, te doy esto para que sean felices, lo único para tu bien que te pido, según el relato en Génesis, es que no caigan en tentación. Bueno, aquí lo pintan como manzana, sabrá cómo era, pero el chiste era no caer en rebeliones, rebeldías contra Dios. Quédate unido a mí, te va a ir bien. Era, si fuera mexicano, Dios hubiera hablado así. Y entonces, ¿qué sucede? Tanto Dios habló para bendecir, para dejarles disfrutar y gozar de la vida. Dios no tiene ninguna intención en hacerte sufrir. Dios quería lo mejor para su creación. Pero Eva escuchó otra voz. Eva escucha. Tanto como Dios habla, el enemigo también. Satanás habló a Eva. Y fíjate cómo Eva contestó. Monseñor, es increíble. Si usted lee eso, bueno, ¿con quién estoy hablando? Imagínate. Pero si ustedes leen esa palabra, ustedes van a ver un diálogo, que la muy mensa de Eva se puso a dialogar con el enemigo, este primer error. Entonces él le dice: no, no es así, Dios no quiere eso. Y ella muy bien, en primer sitio, dice: es que Dios nos ha dicho esto. O sea, ella tenía la palabra en su corazón, pero todavía había un espacio ahí donde cabía la duda. Y ella vio, y ella contempló. Y tanto era el deseo ya que agarró la manzana y lo compartió, o sabrá cómo era esa manzana. Pero ¿cómo es eso, Monseñor? Que Dios habla y tiene mucho poder para bendecir, pero el enemigo también habla, ¿o no? Claro, y mira, aquí nosotros entraríamos también en este misterio de la libertad, porque el sol no es libre, la luna no es libre, los animales no son libres, las plantas no son libres, porque no son creados a imagen y semejanza de Dios. Solamente nosotros somos libres. Y solamente nosotros tenemos conciencia de que existimos. En esta dimensión, Dios a nosotros no nos ha creado como autómatas, voy a decir, en esta originalidad del plan de Dios. Si Él nos hubiera querido como animalitos, ahí nos quedamos. No, nos hizo libres. De tal manera que nosotros también podamos participar de este gozo, convencidos, creyendo en la palabra de Dios. Él dialoga con nosotros, no nos impone la fe. Dice San Agustín: aquel que te creó sin ti no te va a salvar. Luego entonces también en el proceso de la salvación, en la vida nueva que Dios nos da, cada uno de nosotros debemos de trabajar y ejercitarnos profundamente. Cada uno, cuando rezamos, por ejemplo, el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra.
De repente alguien está enfermo y dicen, ay, ojalá se salve. Y si no, que se haga su voluntad. Algo así como que me caiga el chahuizle. Ojalá se me arregle esto. Y si no, que se haga la voluntad de Dios, que me caiga el chahuizle. No, fíjate bien, el Padre Nuestro, palabra de Dios. Tu voluntad en el cielo como en la tierra. Luego entonces, ¿cómo se vive en el cielo? En alegría. Ah, Dios me quiere feliz. Para esto me ha creado. Por eso, toda mi vida debe de ser constantemente en la libertad, buscar la palabra de Dios. Repito, hablando de manzanas, o este libro, si yo lo levanto y lo dejo caer, la naturaleza nos dice que las cosas hacen, en la naturaleza está la ley de Dios impresa, impuesta, y esta se cumple. Solamente nosotros podemos pecar. Pero es aquí donde entra entonces la grandeza del Logos. Dios nos creó y nos enseña cómo vivir. Pero sobre esto después de caer en ese pecado, ¿cuál fue el efecto? Se escondieron, pero Dios siguió buscando al hombre, siguió atrás de él. Y Adán, ¿dónde estás? ¿Y por qué te escondes? O sea, Dios, aún cuando nosotros estamos en rebeldía, cuando nos hemos alejado de Él, cuando estamos sintiendo el peso de las culpas, del pecado, Dios aún así quiere un diálogo. O sea, Dios quiere comunicar con nosotros. Su deseo más grande es poder tener comunión con nosotros, a tal grado que envió a su Hijo amado para morir por nosotros y darnos el privilegio de estar en comunión con Él. Vamos a ir a un corte pronto, Padre. Yo les invito a que sigan con ese regalo de Dios el día de hoy, con Monseñor Pedro Agustín Rivera, que nos está abriendo los ojos para disfrutar, para gozar y para que encontremos, para encontrar vida en la palabra de Dios. Tienen oportunidades, 10 libros de cada folleto, imagínate qué generosidad, muchas gracias. Son 20 folletitos en la rifa, más 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Si no tienes tu Biblia contigo, búscala, sopla ese polvito de ella y ábrelo con nosotros cuando regresamos. Ahorita regresamos. En mi mente en adoración, mi corazón de ti cada día se enamora. Tu palabra es la ilusión de tener la verdadera historia. Amor sin medida, eres el pan que da la vida. Tú eres la razón de mi esperanza. A mis cuestiones das respuestas y enseñanzas. El más grande motivo de mi existir. Tú eres el camino que quiero seguir. Palabra, Señor, me da vida. Desde muy pequeña me enseñaron a abrir la palabra de Dios y creer que por medio de ella Dios me iba a mostrar su amor. Por ejemplo, en Salmo 37 podemos leer en ese sentido, creyendo que Dios tiene un mensaje para nosotros. En un momento de dificultad, en un momento de sufrimiento, imagínese si usted se anima a abrir la palabra de Dios y no escuchar cualquier otra cosa, escuchar a Dios mismo, que te dice así: confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda, hará brillar tu rectitud y tu justicia, como brilla el sol de mediodía. Palabra de Dios. Monseñor Pedro, ¿cómo sugieres o cómo es que la Iglesia nos sugiere que podemos leer la Biblia? Bueno, pues indudablemente que en cuanto a palabra de Dios, podemos entender que se escribe
Y Dios quiso contar con el hombre, con el hagiógrafo, para su escritura. Estamos hablando de cerca de 50 autores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero es palabra de Dios. Dios inspira a aquellos hombres para que lo que pusieron quedara plasmado. Al paso de los años, hay que recordar, por ejemplo, y estaría pensando en el Nuevo Testamento, se escriben algunos otros libros. Uno de ellos, muy antiguo, es la Didaché. Y será la Iglesia la que en un momento dado, alrededor del año 160, entre el 160 y 200, establezca cuál es el canon, cuáles son los libros inspirados y cuál es aquella otra literatura contemporánea que podemos distinguir porque no es palabra de Dios. Son libros y narraciones interesantes, también inspiradas, sí, por Dios, como para pequeños libros espirituales, pero no son la Sagrada Escritura. En ese entonces también ya hay quienes pretenden escribir la historia de Jesús a su manera. Y entonces estos son los libros apócrifos. Nos vamos a encontrar algunos, y estos se escribirán para el siglo II o III, y nos vamos entonces a encontrar algunos libros que van a decir, por ejemplo, el Evangelio de San Judas, que es uno de los, o de Judas, que es uno de los últimos descubrimientos que hubo, o aquella biblioteca de los gnósticos. Libros antiguos, pero que no son ni del tiempo de la Sagrada Escritura, y que aunque hablan de Jesús, no son libros cristianos. Bien, al paso de los años, hoy también nos podemos encontrar literatura que es humana. Yo mismo, por ejemplo, tengo algunos folletos. Bueno, serán libros devocionales como estos que les estamos dando, pero no le podemos dar el mismo sentido a la palabra humana que a la palabra de Dios, ¿eh? De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que aprender a tener la Sagrada Escritura en nuestra casa con verdadera devoción, porque es Dios el que nos habla. ¿Quiero leer una novela? Pues adelante, ¿verdad? Hubo una película por ahí que supuestamente, o varias películas o novelas, en donde supuestamente se nos presentan como nuevas revelaciones o como si fuera la palabra de Dios, escritas en el siglo XX o XXI. No, esas son novelas, ¿eh? Hay que saber distinguir. Por eso la Sagrada Escritura se tiene que leer inteligentemente. También hay algunos que van a decir, y nos encontramos con nuestros hermanos, por ejemplo, los testigos de Jehová, o nuestros hermanos, también los mormones, que tienen sus propios libros y dicen esta palabra de Dios. Bueno, esta es su fe, respetamos, pero nada que ver con la Sagrada Escritura. Por eso hay que leerla también católicamente. Hay quienes van a llegar a tocar a nuestra puerta y nos van a querer confundir y decir, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Y van a decir que Jehová o algún otro. No te preocupes, tú nunca entres en pleito con quienes así piensan, los respetamos, pero no es la Biblia católica. Pero y no solamente esto, ¿sabes cuál es el nombre que a Dios le gusta? ¿Sabes cómo le gusta a Él que le llamemos? Jesús nos lo enseñó, Padre. Por eso, aquel que quiere confundirme, pues es mi hermano. Yo lo respeto y lo quiero, pero no puedo yo darle el mismo sentido a la palabra de Dios que a cualquier otro tipo de novela o de libro. Entonces, fíjense, ya dijimos, hay que leer la Sagrada Escritura inteligentemente. Hay que entender que efectivamente los términos o la forma en la que se nos habla en el pasado es diferente a como hoy se habla. Yo no sé, amigos, y no sé si ustedes si me pudieran creer, ¿qué dirían? Que más o menos por los años 60 yo leí una noticia, y es verdadera, En el centro de la Ciudad de México chocaron una cotorra y un cocodrilo, y el cocodrilo quedó profundamente dañado. Dirían, pues ¿qué le pasa? Bueno, aquellos que no saben que en aquel tiempo los taxis, a uno se les llamaba cotorras y otro cocodrilo, bueno, pues entonces lo mismo ocurre cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Tenemos que entender que no es lo mismo la literatura épica que la literatura histórica, y que entonces tú utilizas un término muy interesante. Efectivamente, en el Génesis se nos habla con símbolos. Entonces no podemos entender que exactamente en 6 días, de los días que ahora nosotros tenemos, se creó el mundo. Una vez una bióloga, una amiga me preguntó, ¿tú crees eso? Le digo, no, yo no. ¿Y no eres católico? Claro que sí. Lo que pasa es de que la Sagrada Escritura no es un libro de ciencia que yo deba de leer como si fuera un libro de ciencia.
típico, a lo mejor ustedes también de repente les habrán dicho, y algunos entran en esas discusiones. ¿Cómo crees que Dios tomó tierra y formó al hombre? ¿Qué no sabes que Darwin dice que descendemos del mono? Y yo, como a un niño que le preguntaba, es un chiste, un niño que le preguntaba a su mamá, oye mamá, ¿es cierto que nosotros descendemos del mono? Y la mamá le dijo, pues yo nunca he conocido a la familia de tu papá, ¿verdad? Pero no, aquí el asunto es, yo les decía, entendamos las analogías. Sí, bueno, son teorías, no sabemos cómo comienza a existir el hombre. Y lo más importante del hombre no es si desciende del mono o no. Lo más importante es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el texto del Génesis nos dice, y tomó tierra, tomó lodo y formó al hombre. Si Dios hubiera querido que este hombre descendiera del mono, ¿acaso el mono no viene también de la tierra? No importaría si en lugar de tierra y polvito así, creó ya algo que también, tomó algo que ya era también su criatura, el mono, ¿no? Lo importante es que Dios puso en esa materia, puso su espíritu. El Papa Benedicto, precisamente el miércoles de ceniza, hay que recordar que se nos pone la ceniza y se nos dice, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y Benedicto tiene esta frase fantástica, Sí, somos polvo, pero somos un polvo muy amado por Dios. Sí, no somos solamente materia. Y esto entonces nos dice, la Biblia la tengo que leer efectivamente, inteligentemente. Es un libro religioso, no de ciencia, no de historia. Tiene relatos históricos, tiene relatos que pueden entrar en confrontación con la ciencia, pero más que nada nos está hablando de Dios. Entonces, debo de leerlo con fe. Y ya resumo yo, inteligentemente, con fe y dentro de la Iglesia Católica. Así tenemos que leer la Sagrada Escritura y encontrar la vida nueva que ahí Dios nos da. Monseñor, cuando la Iglesia nos propone el método de Lectio Divina, uno aprende a invitar al Espíritu Santo para iluminarnos, para enseñarnos y para guiarnos a toda la verdad, como dice el texto en el Evangelio de San Juan. Entonces nos enseña ese primer paso de descubrir qué dice. Y lo que encontremos en la palabra de Dios es esto, es un documento, o sea, son escritos históricos. Fueron escritos por alguien a alguien. O sea, hay que descubrir quién lo escribió, con cuál intención, cuál era su audiencia y qué dice el texto. O sea, uno no tiene licencia, tengo entendido, en la Iglesia Católica, nada más para abrir y decir es que Dios me dice X. Uno tiene que primero poner ese texto en contexto, o sea, tú tienes que saber si estás leyendo del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento como para empezar, porque va a ser muy diferente después de la obra redentora de Jesucristo, lo que queda como instrucción para la Iglesia, que como eran los miles de años antes de la venida del Mesías. Entonces, primero tengo entendido que uno se pregunta, ¿qué dice? Es el único texto que en el mundo, en existencia, que tiene su sentido histórico, profético y actual. O sea, que Dios lo ocupa hoy en día para instruir su iglesia, para guiar su iglesia, pero no solamente como multitudes, no solamente la jerarquía de la iglesia, para instruirnos a cada quien. Mira, lo increíble de esto, Monseñor, es que uno puede estar en una plática o en una misa de preferencia y estamos escuchando la palabra de Dios y a usted le va a decir algo diferente que a mí. Una palabra a mí me va a resaltar distinto que a usted, porque usted tiene otra necesidad de parte de Dios para sembrar esa palabra en tu corazón. Y es el único escrito que existe en todo el mundo que viene de Dios y que Dios lo ocupa para hacer su obra en nosotros. Sí, y aquí, bueno, en relación al Antiguo Testamento, compartimos esta fe con nuestros hermanos judíos. Pero la palabra de Dios tiene que ser actualizada. Y por eso para la Iglesia es tan importante que todos los católicos tengamos una Sagrada Escritura por lo menos en la casa y que la leamos, No se trata solamente de tenerla.
Ahorita en un momento más leeré un fragmento de la carta de Santiago. Pero yo quiero decir que los obispos, encabezados por el Papa Benedicto, nos han dado un documento, el Papa nos da un documento que se llama Verbum Domini. Y precisamente nos dice la palabra de Dios para que tengamos vida. Y cada uno de nosotros tenemos que ser muy conscientes de que cuando estamos en la misa tenemos dos alimentos, ya lo decía, la palabra de Dios, y debemos de poner mucha atención porque la palabra nos lleva a la acción. Y entonces la palabra nos prepara para la comunión, para la Eucaristía. Y ya una vez que hemos comulgado, entonces se nos prepara para la acción. Participamos en la misa, escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos del cuerpo de Cristo y compartimos el mensaje, la palabra. Cada uno de nosotros, en cuanto bautizados, tenemos que ser misioneros. Ahora, para que podamos también cada uno de nosotros introducirnos en la lectura de la palabra de Dios, y aquí yo diría un poco, este otro folleto, Cánticos de Santidad, tiene un pequeño apartado que nos habla de la Lectio Divina. La Lectio Divina es un esquema, un método de profundizar en la palabra de Dios y de orar. La oración es un diálogo y un diálogo de amor. Diría Santa Teresa, es platicar y estar ante aquel que sabemos que nos ama. Por eso es muy importante que ya sea al levantarnos o al mediodía o en la noche al acostarnos, que pudiéramos tener algún fragmento de la palabra de Dios para que Él nos ilumine a través de ella. La Lectio Divina es un método de 5 pasos, 5 pasos. Si pensamos en el alfabeto, yo creo que nos vamos a encontrar, porque después de la letra L, ¿qué letra sigue? La M. Y después de la M nos vamos a brincar una letra y viene la O. Lectio, meditatio y oratio. Lectura, meditación y oración. Estas 3 primeras palabras, y luego vamos a pensar en casa. La palabra sea casa, comienza, que sería contemplación y acción, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene por ahí un papelito, nada más apunta primero las letras, que es L, M, O, C, A. Lectura, meditación, oración, contemplación y acción. 5 formas, podríamos decir que teniendo un texto bíblico, nosotros, como muy bien decías, lo escuchamos y lo ponemos en el contexto. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Lo queremos leer, nos damos cuenta que el Señor Jesús lo dice cuando los apóstoles que contemplaban cómo Él oraba, le dicen, enséñanos a orar. Es una enseñanza, es lo que se llama ipsissima verba Jesu. Son palabras que el Señor Jesús dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, y lo contextualizamos, me las está diciendo a mí. Hay una gran riqueza. Un poco, porque hay muchos que se confunden en el término meditación. Hoy en día es muy popular eso de la meditación. Entonces, cuando nos estás invitando a meditar la palabra, hay los que no lo van a entender correctamente. Claro, bueno, ahí indudablemente es de que leer es una acción humana, pero estamos hablando leer la palabra de Dios. Meditar es una acción humana, pero estamos hablando meditar, así como la lectura, meditar cristianamente, que es a fin de cuentas para cada uno reflexionar en lo que el texto me dice a mí, la palabra de Dios lo que me dice a mí. Voy a pensar en esta meditación, en estas corrientes de tipo budista, hinduista, que para ellos meditar es, me voy a poner así como que en silencio profundo, me voy a aislar, aquí no pasa nada, y para ellos meditar no es entrar en contacto con Dios. La oración cristiana es un diálogo y un diálogo de amor. Para nosotros meditar es este ejercicio definitivamente de raciocinio, pero en donde leí la palabra de Dios y qué me dice a mí. Por ejemplo, Padre nuestro, no lo voy a desglosar todo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué me dice a mí? Dios me ha creado, y no solamente es una fuerza, una energía, es mi Padre. Yo soy su hijo, Entonces, es persona, hay una relación personal. Esta es una meditación. Pero además yo digo, todos los seres humanos son mis hermanos. Es el Padre de Jesús. Yo en Jesús soy su discípulo. Ese es fruto de una meditación. Que estás en el cielo, ¿verdad? Y entonces automáticamente
yo ya sé inteligentemente dentro de la iglesia sabemos que estamos llamados, que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero tú quieres estar en mi corazón, quieres hacer de mi corazón tu cielo, Señor. Meditar, orar, entonces yo comienzo a dialogar con Dios, ¿sí? Si yo soy tu padre, yo quiero ser tu hijo y quiero ser el mejor. Es ahí donde brota la santidad. Luego viene la contemplación. ¿Qué debo de cambiar en mi vida para yo ser tu hijo, Señor? Y terminamos con la acción. ¿De qué manera yo voy a manifestar que soy tu hijo? 5 pasos, los repito, entonces, haciendo la distinción de la meditación: lectura, meditación, oración. Y luego entramos, contemplación y acción. 5 pasos. Creo que la mayoría entendemos un poco ahora lo que es la meditación, es de leer un texto. Yo te sugiero que no sea muy largo, mejor quédate con una porción y si pueden únanse a la iglesia, a la liturgia de este día. Si pueden ir a la misa y escuchar al sacerdote explicarnos el texto, eso asegura que lo entendamos en el contexto apropiado, nos ayuda a aprender a crecer en la fe. Meditar entonces es de dejar a Dios hablarte por medio de esa palabra. Pero Padre, contemplación, no sé si quedó claro. Bueno, contemplar en este caso es, si yo ya oré, o sea, ya dialogué con Dios, leí la palabra, la puse en el contexto. Por otro lado, también en irla meditando, yo vuelvo a decir, ¿qué es lo que Dios me dijo para mí? Oré, dialogué. Contemplar, y esto nos lo dice el Papa Benedicto en el documento que yo presentaba, es entrar en un propósito de enmienda, la conversión, ¿sí? En la contemplación, yo debo ante lo que Dios me pide, me dice, yo qué debo de modificar en mi vida. Entonces es como examen. Es un examen de conciencia, pero a la luz de la palabra de Dios. Y luego llevarlo a una acción, como leíste en Santiago en el desayuno, de que la palabra sin acción como que no tiene mucho mérito. No, y lo que dice Santiago, y yo con esto yo quería quizás definitivamente, bueno, cerrar esta parte, una intervención mía, porque lean, es muy importante, como una motivación para todos. Capítulo 1 de Santiago, el versículo es del 22, 23, 24. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, ¿no? Entonces, medítenla, o hagan oración, hagan acción. Dice, no se mediten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla en obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de sí. En cambio, el que considera sinceramente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, es como no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, practicándola será feliz. Hay que poner la palabra en práctica para ser feliz. Y para nosotros, para ser feliz, mira qué bello. Para nosotros el hombre y la mujer más felices son los santos. Ser santos es lo que nos pide la palabra de Dios. Monseñor, se nos acabó el tiempo que vamos a hacer. Necesitamos invitarte, ojalá que regreses muy pronto. Aquí en María Visión te queremos mucho. Sí. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa, muchas gracias. Yo también les quiero. Y gracias por ese regalo. Vamos a ver quién ganó. Hay 10 de ese folleto, la Biblia es para ti. La voy a agarrar en orden aquí. Así que primero, Marcela Celia Vázquez de Guadalajara, María del Socorro Magaña Sigala de Zapopan, Jalisco, María Amador de Santa María. Amiga, yo creo que no dejaste bien los datos. Llámanos para ver a dónde mandarlo. María de la Luz de Arandas, Jalisco, también asegura que tengamos tus datos bien. Tere Chávez de Sánchez de Zapopan, Jalisco. Y si pueden hacernos el favor, ustedes que están aquí cerca del canal, vengan aquí para que no tengamos que gastar en el envío. Pero si no pueden, pues avísanos, por favor. Claudia Rocío Hernández Sandoval de Tonalá, Jalisco. Hasta ahí, ¿cuántos vamos, comadre? 5. Emilia Márquez Orozco de Zapopan, Norma Alicia Ochoa de Zapopan, Marcela Niciet
de Río, ay amiga, qué buena onda, de Córdoba, Argentina, los quiero mucho, felicidades a todas las mamás en Argentina. Ángeles Guadalupe Ávila Fernández de Guadalajara. Este es el último de la Hasta Biblia. ahí llegamos en la Biblia. Y cánticos de santidad a Judith Alviso de Zapopan, Alejandra Vega de Guadalajara, Josefina de la Paz López de Zapopan, Lourdes Beatón de Puebla, ¿cómo es tu amiguita? María Guadalupe Panes de Washington, seguiremos orando por ese equipo de béisbol. María Josefina Santos Pérez de México, Distrito Federal, Blanca Torija de Zapopan, ¿hasta ahí cuánto fue? Según yo te faltan 3. A ver, cuenta. Lilia Zacarías, ¿cómo estás, amiguísima? Paulina Gutiérrez de Zapopan, Jalisco. ¿Y uno más? Bueno, a María Alba, otra vez de Argentina, de Santa Fe, Argentina. A todos los amigos en Argentina, un abrazo enorme. Bueno, y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Acá viene Monseñor. ¿Quién ganó? Es para, de Villahermosa, para María Teresa Martínez. Ojalá nos llame y nos diga. Entonces, si lo vas a ocupar, avísanos, si no, te mandamos otra cosa en su lugar y dejemos esto para el siguiente programa. Monseñor, llegamos a concluir ese programa. Por favor, una bendición. Claro que sí. Y Paula, cierra en el canto. Pues, hermanos, una exhortación primera. El verbo se hizo carne, el logo se hizo carne. Dios quiere dialogar contigo en tu corazón, quiere estar en tu corazón y quiere estar en tu familia, para darte vida nueva. Deja que esa vida esté en tu corazón y en tu familia con toda su fuerza y con todo su poder. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe hoy y siempre. Hasta siempre, amigos, quédate, abre tu corazón y dile, Señor, que tu palabra sea vida para mí en ese día. Enséñame a escuchar tu voz, enséñame a vivir en ti. En días de oscuridad, cuando la vida siento de las manos se me va, en plena soledad, cuando no hay palabras que me puedan explicar, veo tu imagen desde aquí y sé que de este pozo he de salir. Necesito claridad.